Don't stop, turn it up. Buenas gente, en este video mi grupo y yo les explicaremos sobre dos procesos termodinámicos, el proceso isocórico y el proceso adiabático. Antes de empezar, necesitamos saber qué es la termodinámica. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? La termodinámica es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Ahora, mis compañeros les explicarán sobre el proceso isocórico y el proceso adiabático. Se va a poner interesante. Proceso isocórico, también llamado isométrico o isovolumétrico. Bueno, vamos a dar una pequeña definición de lo que este proceso se refiere. Es un proceso termodinámico en donde su principal característica es que el volumen es constante, por lo que si es constante, el volumen nos da que es igual a cero. En donde entre el volumen, la presión y la temperatura, lo único que varía es la presión y la temperatura. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Vamos a ver su segunda característica de este proceso, en donde decimos que el trabajo es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso isocórico no realiza ninguna clase de trabajo. Y esto lo podemos apreciar por la siguiente gráfica, donde mostramos un diagrama PV, o sea, un diagrama presión-volumen, en donde apreciamos que la presión es lo que varía, pero el volumen hemos definido que era constante. Si es constante, dijimos que era cero. Por lo tanto, el trabajo va a ser cero. Suficiente, suficiente. Para entender esto un poco más, vamos a saltarnos a lo que es la fórmula del trabajo, en donde vemos que el trabajo es igual a la presión por el delta de volumen. De aquí ya les digo que el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque la presión por la delta de volumen, hemos definido que el delta de volumen es constante y recalcamos que es cero. Por lo que todo número multiplicado por cero va a ser siempre cero. En donde definimos que presión por cero es cero. De ahí sale que el trabajo es cero, por lo tanto no se realiza ningún trabajo. Bueno, dicho esto, vamos a saltarnos a la parte de donde es el cálculo de la variación de la energía interna, o definida también delta de U, en donde utilizamos la primera ley de la termodinámica, en donde podemos deducir que delta de U, el cambio de energía interna, se define por la siguiente fórmula. Delta de U es igual al calor más o menos el trabajo, en donde delta de U es igual al calor. ¿Por qué sucede esto? Anteriormente dijimos que el trabajo, que no realiza ningún trabajo, en donde el trabajo es igual a cero. Esto sale que delta de U es igual al calor. Por otro lado vemos que el calor también tiene su propia fórmula, en donde en un anterior tema definimos que es igual al número de moles del gas que se encuentra dentro del sistema multiplicado por el calor específico, que a la vez se multiplica por la diferencia de temperatura, en donde ya habíamos recalcado que en el proceso isocórico lo que varía es la presión y la temperatura. Inteligente, ¿no? Bueno, prosiguiendo con la explicación, se les hablará acerca del proceso adiabático. Debemos saber de que un proceso adiabático es un proceso termodinámico en el que no hay una transferencia de calor dentro o fuera del sistema. Eso dice que el sistema no pierde ni gana energía de calor. En algunos procesos químicos y físicos también sucede una aproximación adiabática. Esto dice que no existe un tiempo suficiente para que haya una transferencia de energía, ya sea entre cuerpos o entre algunas materias. El proceso adiabático debe cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, una de ellas es
de que el sistema debe estar en aislamiento completo, así como también la temperatura debe ser constante. Al ser la temperatura constante, por ende no existe un flujo de calor. Entonces, en la fórmula en la que manejamos para hallar la variación de energía interna, ya no trabajaríamos con el flujo de calor, sino tan solo con el trabajo, ya que en un proceso adiabático la energía se transfiere como trabajo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, a continuación se les explicará un poco más el por qué se maneja la fórmula de tal manera, así como también la fórmula para poder hallar el trabajo y así obtener la variación de energía interna dentro de un proceso adiabático. ¿Qué me habrá querido decir? La gráfica de un proceso adiabático es una gráfica similar a una isotérmica. La diferencia es que la temperatura 1 es diferente a la temperatura 2. Tengo una presión 1, también tengo un volumen 1 y un volumen 2 y una presión 2. Y así podemos entonces determinar el trabajo como el área bajo la curva adiabática. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Para una expansión adiabática el trabajo es positivo. Donde vemos un sistema de gases, de la expansión adiabática, cuando es expansión será el trabajo positivo. Aplicando la primera ley de la termodinámica, la diferencia de la energía interna es igual a calor menos el trabajo, donde el calor es igual a cero porque es un proceso adiabático. Entonces la fórmula nos quedaría: la diferencia de energía interna es igual a menos el trabajo. Para una compresión adiabática el proceso es negativo. Se refiere a que un sistema de gases, cuando la compresión adiabática, el trabajo será negativo. Podemos ver en aplicando la primera ley de la termodinámica, que es la diferencia de la energía interna es igual al calor menos el trabajo, donde el calor es igual a cero porque es un proceso adiabático. La diferencia de la energía interna es igual a menos el trabajo, es una compresión adiabática. Entonces la ecuación quedaría: la diferencia de la energía interna es igual al trabajo. Cuando el trabajo lo podemos expresar también como el volumen final por presión final menos el volumen inicial por presión inicial sobre 1 menos constante de adiabaticidad. ¿Cómo podemos llegar a la ecuación de la trabajo? Me dejó loca y sin idea. La diferencia de U es igual a menos trabajo. Entonces, la diferencia de la energía interna es igual, siempre va a ser igual al número de moles por la capacidad molar por la diferencia de T es igual a menos la presión por la diferencia de volumen. Esa es la ecuación. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Entonces llegaremos a esta expresión, que sería N por moles por la capacidad nominal, todo lo que hemos esperado. Si nosotros observamos, tenemos un factor común, que sería NR. Si sacamos el factor común, entonces la ecuación quedaría de esta forma. Y aquí podemos anular el número de moles y se cancela. Y bueno, nos quedaría que el trabajo es CB sobre R sobre la presión 1 por volumen 1 menos P2 por volumen 2. Y esta será la ecuación 10. Y para llegar a la ecuación de trabajo, podemos expresar esta razón de CB sobre R de la siguiente forma. Antes nosotros habíamos encontrado en la ecuación 4, donde allí 1 menos 1 es igual a R menos 1. Y esto podemos sustituir en donde el trabajo. Y es una ecuación más cómoda para encontrar el trabajo. Y finalmente, haciendo esa sustitución, la ecuación 4 en la ecuación 10, y quedaría el trabajo es igual a 1 sobre gamma menos 1 por el producto
por presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Y con esta ecuación hallamos la ecuación del trabajo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.